¿Cuántos polideportivos están abandonados en Neiva? Polideportivos abandonados a su suerte. ¿Cuántos de ellos ya se convirtieron en elefantes blancos? ¿Qué pasó con estos contratos? Estos polideportivos, ¿a quién les sirven? ¿A quién estarían sirviéndole a esta altura si estuvieran en su uso? Pues les contamos a quienes se conectan a esta hora para Facebook Periódico La Nación, transmisión en vivo para La Nación Digital en YouTube. Ese es el aspecto de uno de los polideportivos, de los varios polideportivos que están abandonados a su suerte en Neiva. Fueron polideportivos a los cuales les iban a hacer una inversión millonaria, pero de repente esa inversión se canceló. En algunos polideportivos se han robado todo lo eléctrico, se han robado todo lo proyectado. En algunos otros talaron árboles, pero jamás hicieron la cubierta. En algunos otros se generaron afectaciones incluso ambientales, pero no hubo una solución. A esta hora hemos llegado al polideportivo, el barrio Ipanema, que tiene este aspecto lúgubre, un poco temeroso, generador de inseguridad por la oscuridad, y que será uno de los de mostrar en medio de los que se encuentran abandonados. Profesor Miller Dusan, cordial saludo, y empiezo preguntándole, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la historia de este polideportivo? Bueno, un saludo especial para usted, para el periódico La Nación y para todas las personas que en este momento nos están escuchando. La historia empieza en el año 2019, cuando el alcalde anterior firmó un contrato para la construcción de 10 cubiertas de polideportivos de Neiva. Entre esas está la de este barrio que llama el barrio Ipanema. Ese contrato se hizo aproximadamente por 3.300 millones de pesos. 3.300 millones de pesos para intervenir 10 polideportivos. Correcto. Posteriormente hubo un cambio de la administración. Y en ese cambio de la administración se le agregó lo que llama un otro sí. Y en ese otro sí, pues se hizo un adicional de aproximadamente 300 millones de pesos a una empresa que llama Ágora Sports. Y esa contratación la hizo directamente la alcaldía de Neiva. Además, pues los adicionales son con recursos propios, porque la otra inversión venía de los fondos de regalía. Se da esa inversión, pero los polideportivos, en el caso particular de este, y vamos a recorrerlo, lo invito, profesor Miller Dusan, para avanzar, y los polideportivos prácticamente nunca lo finalizaron. De hecho, aquí hubo una cantidad de árboles por los cuales sus habitantes pelearon, y esos árboles pues los terminaron talando, eran grandes. Allá incluso hay una raíz. Allá al fondo alcanzamos a ver una raíz o el cuerpo de lo que fue un gran árbol. Este árbol, por ejemplo, lo talaron para avanzar en el proyecto este polideportivo, pero nunca finalizaron. Mire, precisamente eso es una de las polémicas, porque nosotros nos venimos a enterar fue en el año 2020, en diciembre del 2020, donde llegaron aquí interventores, llegó la empresa Ágora Sports, y se iba de una vez supuestamente a informar a la comunidad sobre las obras que ya habían sido contratadas precisamente por la alcaldía de Neiva. Pero no hubo la información suficiente. Nosotros solicitamos la información cuáles eran los estudios que ha hecho, por ejemplo, la Corporación Autónoma del Magdalena para autorizar la tala de tantos árboles. La empresa había pedido muchos más. Ellos disminuyeron un poco la tala de árboles. Eran 5 árboles, en la parte de allá 4 árboles, aquí un árbol, 5, y además había otros 5 árboles de tala. Bien, el polideportivo está así como lo estamos mostrando en estos momentos, a medias. Jamás se instaló la cubierta, jamás se finalizó la obra. ¿Qué les han dicho, profesor Miller Dusan? ¿Por qué quedó inconcluso? ¿Por qué quedó abandonado este polideportivo? Bueno, es bueno que antes sepa la comunidad que nosotros actuamos conforme a la Constitución y la ley, y primero pedimos información a través de derecho de petición al alcalde. Nunca nos respondió y nos tocó acudir a una acción de tutela, y a través de esa acción de tutela nos llegó la información, y ya con base en esa información entonces nos enteramos que era lo que pretendía el alcalde. Nos tocó colocar una nueva demanda. ¿Qué pretendía el alcalde?
Bueno, primero, perdón, me voy a referir primero a la CAM. La Corporación Autónoma del Magdalena justificó que esos árboles eran un obstáculo para el desarrollo de la obra. A raíz de eso yo le entregué un estudio a la CAM de una institución internacional que llama Journal Applied Ecology, donde había más de 100 estudios internacionales que demostraban, y sobre todo en la parte de lo que llama la arquitectura ecológica, que plantea que son las obras las que tienen que adecuarse a los árboles y no los árboles adaptarse a las obras. Y sin embargo la CAM decían que estos eran árboles aislados, que no había ningún problema. También le presenté los estudios internacionales sobre los árboles, pero finalmente el argumento de ellos era que esto era un obstáculo y había que dar vía a los árboles. Pero bueno, entre los árboles, incluso ese que usted acaba de mostrar ahora no está dentro de la tala. Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa vino y le cortó la raíz de base, ya, para que se cayera. Ese árbol, que era el más inmenso, fue intencional dañarlo precisamente cuando no era necesario y no estaba autorizado. Incluso iban a tumbar este otro muy bonito árbol que está aquí, que también nosotros a través de miembros de la comunidad impedimos eso. Bueno, pero sobre su pregunta final, ¿cuál es la respuesta? Yo hablé con el director de obras y le pregunté, bueno, ¿ustedes por qué no han continuado las obras? Me dio la siguiente razón: porque la mayoría de los materiales son importados fundamentalmente de Italia para hacer todas las 10 cubiertas que se requieren aquí en Neiva. Y no se han podido traer hasta acá, precisamente él argumentó por los bloqueos de las vías a raíz del levantamiento popular, que eso duró un tiempo. Entonces esa fue la justificación que... ¿El levantamiento popular o el paro o los bloqueos ya pasaron? Sí, ya habían pasado, pero estoy refiriéndome en esa época de los bloqueos. Por eso, pero si ya pasaron, ¿por qué no han llegado? Ah, bueno, ya pasaron. Entonces ahora sí la pregunta suya es muy importante. Entonces yo le envié, le mandé un derecho de petición al alcalde para que me diera por qué realmente se suspendieron las obras. Hasta hoy no me ha respondido. Yo acudí a la personería y en ese momento hablé con Paola, la personera ambiental, si no estoy mal, que ella ha estado aquí también con nosotros, y ella me dijo, mire, no es solo el caso del Polideportivo Ipanema, sino que también quedaron abandonadas obras, como una de las más importantes, que era la del barrio Cámbulo. Después se confirma que fueron 8 que quedaron abandonadas del contrato de 10. Ahora, he tenido otra información, que la pregunta es que no hay plata para continuar. Entonces uno tiene que averiguar allí quién es responsable de eso, porque se suspenden unas obras, porque entonces se constituyen esto una especie de elefantes blancos, y eso es muy peligroso, porque quiere decir que si no se continúan las obras y los costos se elevan, va a haber un detrimento patrimonial que debe fundamentalmente investigar la Contraloría General de la República. Y creemos que estas entidades competentes deben intervenir para resolver ese problema de los costos de estas obras, los incrementos que se le han hecho a través de otros sí, pero cuando quedan abandonadas, pues hoy en día tendrán más justificación, porque dice que el costo de la vida está mucho más caro, que subió el hierro, pero habrá que buscar otro tipo de explicaciones que sean argumentativas y que nos den prueba directa porque suspendieron las obras. Entonces eso es lo que hay que averiguar. Bien, les contamos, este polideportivo ubicado en el barrio Ipanema es solo una muestra. Este polideportivo lo intervinieron con el argumento de ponerle cubierta. Hay que aclarar que aquí habían grandes árboles que fácilmente podían generar esa sombra y hacer las veces incluso de cubierta. Inconformes, ¿dónde está mi profesora? Inconformes los habitantes de Ipanema, aquí al frente, por favor, por la situación. ¿Qué tanto los ha afectado el tema del polideportivo? Pues nos ha afectado mucho, porque imagine la oscuridad, a veces llega gente y entran acá. Gente que no es del barrio. Sí, que no es del barrio, y entonces uno dice, bueno, ¿quiénes son? ¿Sí? Y además, pues eso queda aquí muy oscuro, y a nosotros no nos sirve tener esta oscuridad porque nos crea inseguridad. Tengo entendido que hasta la arena que había se la robaron. Todos se han robado de acá. ¿Qué se han robado? Detalle. La arena, pues bueno, los árboles también, porque se los llevaron y se perdieron. Entonces eso es lo que más nos duele, porque pues nos han recuperado, porque los árboles apenas están creciendo y entonces los que ya estaban eran bastante adelantados y grandes.
Ujú. ¿Ustedes estaban conformes con el polideportivo que tenían? ¿Era necesario intervenirlo y invertirle esos 300 millones que necesitaba supuestamente este polideportivo? No, no era necesario porque ella tenía una cubierta ecológica, los árboles eran bastante frondosos y entonces ellos tapaban mucho el sol no pegaba tanto, pero ahorita como los quitaron, entonces la gente muy poco viene acá, por eso. ¿Qué más quiere decir? Pues de todas maneras, nosotros seguimos en la gestión de que esto nos termine en el polideportivo, porque realmente no nos sirve en la oscuridad. Bien, Angelita Cordón. Polideportivo de Ipanema es una muestra de los 8, nos ha dicho Miller Duzán, que están en el abandono. Se iniciaron las obras, pero aún no se finalizan. Lo que quiera decir al respecto. Ese contrato de obra 1141 del 2019 es un elefante blanco, totalmente, nos genera problemas de inseguridad y ya a los niños el espacio de recreación ya no se puede permitir después de las 6 de la tarde, es más, con la misma comunidad, cuando iban a salar los árboles, se concertó de que las iluminarias iban a quedar. Y oh sorpresa que se llevaron las iluminaciones, los postes, y ni siquiera hay acta, una evidencia de que un acta de reunión, de entrega, para dejar pues trazabilidad de que nos las van a devolver. No sabemos, ni siquiera el presidente de la Junta se ha pronunciado ni nos ha dicho nada al respecto. Nosotros vivimos al frente del polideportivo, que somos uno de los más afectados, y ya la gente después de las 6 de la tarde eso queda en total abandono. O sea, esto quedó totalmente descuidado y genera una desconfianza frente a cómo están administrando nuestros recursos. Y esto es un llamado pues al municipio de Neiva de que estos elefantes blancos no pueden quedar y aún así quieren en el continuismo, no se puede permitir. Esto es lo que estamos haciendo, esta denuncia. Tengo entendido que una vez cortan los árboles y empiezan las obras, quedan abandonadas. Ustedes empiezan a ver cómo la gente que no es de aquí empieza a invadir, a llegar prácticamente, incluyendo el tema de robos hasta la arena. Sí, totalmente. Eso queda oscuro y el polideportivo tiene una zona verde que también a través de una acción popular que la misma comunidad, la parte de acá, de la costada de atrás, se rescató y ya no se puede ni pasear en los senderos, solo en la mañana cuando hay luz. Esto, la verdad, nos genera mucha inseguridad porque las motos parquean hasta acá y pues hacen a veces el ruido, las fiestas, o sea, esto se presta para todo. Y no podemos vivir como tranquilos, no podemos ni dejar la moto allá afuera también porque no sabemos, o sea, toda esta oscuridad se presta para la inseguridad a flor de piel. Bien, Angelita, permítame un momento. Hacemos un recorrido para indicarle a quienes nos siguen a esta hora en esta transmisión en vivo. Este polideportivo iba a ser una de esas construcciones majestuosas, con varios pilotes, con varias bases, 5 bases, para tener una gran cubierta, con grandes luminarias LED, que también le iban a dar vida para quienes hacen deporte en ese sector de la ciudad. Sin embargo, cayeron en el abandono. Nos han dicho ellos que de acuerdo al contrato son 3.000 millones de pesos, 300 millones para este polideportivo que termina hoy en estas condiciones. El hierro ya está lentamente oxidándose por el paso del tiempo, del agua, por el paso, por supuesto, de la lluvia. Aquí debería estar parte del soporte de la cubierta que sostendría este pilote, pero no, nada que ello se da. Y de aquí en adelante debería estar el resto del polideportivo prácticamente finalizado, pero esto hasta ahora no es una realidad. Lo único cierto hoy es que hay un abandono total en este punto, que la comunidad está preocupada, que el sitio se presta para diferentes tipos de situaciones y que esperan que haya una solución. Kleiber Oviedo, personero de la ciudad de Neiva. Eran 10 polideportivos en total. ¿Cuántos se han solucionado? ¿Cuántos les han arreglado? ¿Cuáles están críticos? ¿En qué condiciones? Bien, para nosotros como entidad garante del interés general nos parece preocupante esta situación. Nosotros hemos recibido las denuncias por parte de las comunidades. Aquí hay que decir que no es solo este caso que nos parece aberrante, porque aquí vinimos en su tiempo cuando la comunidad terminó enfrentada por la corta de los árboles,
porque de hecho reclamaban era que la inversión se hiciera, pero hoy están peor que antes, porque antes por lo menos tenían las luminarias, el polideportivo, y tenían los árboles, que les generaba algún grado de frescura y algún grado de un espacio más ameno. Y por eso nos parece absolutamente difícil que esto esté pasando, porque en Cámbulos también está ocurriendo lo mismo. La gente ha venido denunciando por redes que allí están tiradas las estructuras sin ningún tipo de avance en las obras, de igual manera en El Obrero, de igual manera en Los Mártires, de igual manera en otros barrios de la comuna número 6, de la comuna número 8, y por ende, pues como órgano de control vamos a hacer las respectivas peticiones formales para que nos den un informe detallado, al igual que le vamos a pedir en consonancia con la Contraloría qué es lo que está pasando con esta situación concreta. Nos preocupa el derecho que tienen los niños de poder gozar de estos escenarios, de las personas a su seguridad, dado que los derechos fundamentales aquí se están menoscabando, y por eso es deber también de la personería pues hacer los requerimientos puntuales al contratista y a la administración de Neiva qué está pasando con este tipo de contratos que en lugar de avanzar pues terminaron fue peor. ¿Cuánto tiempo se estima llevan abandonados esos 10 proyectos, esos 8 proyectos de polideportivos? ¿Qué dijo el saliente director del INDER? ¿Qué decisión, qué cara le ha puesto el alcalde Gorky Muñoz a este tema? Bueno, todos reconocemos, los que hemos indagado, que este contrato viene de la administración del 2019, del gobierno Lara. En el gobierno del alcalde Gorky Muñoz se hicieron adicionales por valor superiores a 287 millones de pesos. Se suponía que se iba a avanzar. Y pues preocupante la situación, porque hoy se induce que inclusive se han parado las obras porque tal vez los precios que se abultaron ahora con el tema de la pandemia. Sin embargo, nosotros creemos que los ciudadanos merecen una respuesta, que por lo menos merecen unas socializaciones, merecen que les den un poco la cara. Y pues seguramente después de reconocer esta realidad advertida por la propia comunidad, pues nosotros vamos a pedir las cuentas específicas, dado que aquí nos interesa que los recursos deban estar donde deben llegar, hacia superar este tipo de problemáticas para garantizar derechos, y ese es el deber que tiene que hacer también la personería de Neiva. ¿El argumento es que no hay plata? Bueno, uno de los argumentos que hemos conocido allí, porque no nos han dado puntualmente oficial, decirnos, mire, es que este tema es así. Se sabe, y es lo que le han dicho a vuelo de pájaro a algunas comunidades, que es que los recursos son insuficientes. Sin embargo, que hay que hablar que son más de 3.600 millones de pesos los que se pusieron para satisfacer este tipo de necesidades, y hoy vemos con preocupación que en lugar de avanzar, pues la comunidad termina reclamando que los dejaron peor que antes. Si son 3.600 millones de pesos, ¿qué pasó con el contratista? ¿Por qué se fue, por ejemplo? Bueno, eso es lo que hay que pedirle cuentas, dónde están esas actas de suspensión. También las obras merecen, también tiene una interventoría, estas obras también merecen un diálogo con las comunidades, porque aquí los grandes perjudicados siempre van a ser la gente, el pueblo. En ese contexto es que nosotros como personería pues advertimos esa situación, acudimos al llamado que nos está haciendo la comunidad, y haremos y pediremos las cuentas y la información que se requiere para tratar de entender qué es lo que está sucediendo y cómo aseguramos que realmente los recursos cumplan la finalidad, que es garantizar el derecho, la idea, la propuesta, el objetivo que se planteó en aquella época en ese proyecto de garantizar 10 mejores cubiertas para nuestros ciudadanos en el tema de recreación y deporte, y que hoy no han cumplido su finalidad. Bien, ponemos en contexto a quienes llegan a esta hora. Hay 3.600 millones de pesos invertidos en 10 polideportivos para mejorar las condiciones, especialmente en cubiertas. De esos 10 polideportivos, nos ha dicho el personero Kleiber Oviedo, nos ha dicho de Azoquimbo, Miller Duzán, que solamente se arreglaron 2 polideportivos, que hay 8 que terminaron como está abandonado, a su suerte. Se desconoce qué pasó con el contratista, se desconoce qué pasó con el dinero, se desconoce si fue que le faltó platica para estructurar estas cubiertas, o si simplemente no había la solvencia económica, y bajo esa premisa es que estamos esta noche aquí. Profesor Miller Duzán, antes de despedirlo, ¿ustedes van a interponer alguna acción jurídica para que les arreglen su polideportivo, por lo menos para que se los entreguen como estaba inicialmente? Bueno, precisamente estamos en diálogo con el personero municipal con quien hemos tenido la oportunidad de conversar y de llegar a acuerdos.
y es evidente que ya la gestión, como lo acaba de anunciar, la va a hacer. Y una vez se haga ese tipo de gestión, que sería un paso de recibir la información, pues si no está la información, entonces toca interponer los respectivos recursos jurídicos para que haya solución a este tema. Y uno de esos tiene que ver con la solicitud de ya la Contraloría General de la República para que nos certifique si posiblemente ha habido detrimento patrimonial. Pero yo creo que la comunidad debe saber también por qué las personas que estamos aquí fundamentalmente estamos dedicados a proteger todo este parque, este bosque, y además es bueno que sepan que precisamente aquí se interpuso una acción popular hace muchos años que nos avaló el personero de Neiva en esa época y que la ganamos porque la empresa constructista que construyó ese edificio que llama El Curíbano nos había advertido que esto era zona verde y después nos encontramos que aquí iba a montar 2 edificios. Ganamos precisamente el pleito jurídico y entonces con muy pocas personas, entre ellas mi familia, entonces cercamos todo, como usted puede observar, 1800 aproximadamente limoncillos, está todo absolutamente cercado y hemos sembrado más de 200 árboles aquí tenemos árboles frutales, pero también tenemos árboles de sombra. Y es evidente que nos ha tocado a nosotros recurrir fundamentalmente a nuestros dineros para mantener este lugar. Y entonces nosotros decimos, bueno, estamos haciendo semejante esfuerzo de sembrar árboles, teniendo en cuenta la crisis climática que existe, que uno todos los días escucha las publicidades del gobierno que dice, hagan parques, hagan bosques en cada una de las ciudades, y sin embargo el mismo Estado a través de instituciones como la alcaldía de Neiva entonces autoriza estas obras que le importa el cemento, o la CAM, que tiene la responsabilidad de cuidar el ambiente, viene y sin explicación científica viene y destruye unos árboles y mire las consecuencias que tenemos hoy. Pero queremos dejar claro que la responsabilidad fundamentalmente es del gobierno, del alcalde quien firmó ese contrato y que, como decía el personero, no ha puesto la cara, no nos ha dicho en estos momentos por qué suspendieron las obras, y como él decía es evidente que tiene que entregarnos las respectivas actas, porque en la contratación se dice que si usted suspende unas obras, eso debe quedar consignado en las actas, pero hemos llegado a este punto de que no sabemos absolutamente nada por qué las suspendieron, y además es bueno que ustedes sepan que estas obras nos habían anunciado que terminarían en el año 2021, y más o menos se fueron por ahí tipo mayo, junio, y llevamos ya más de un año precisamente con las obras suspendidas. En ese proceso, sí. Angelita Cordón, ¿qué le dijo el director del INDER? Que por qué prácticamente esto quedaba aquí. La obra fue suspendida por el alto costo de los materiales y que en cuestiones de semanas se iban a avanzar en la obra, pero no fue más. No fue más de algo verbal, algo que no quedó como escrito, pero sí vamos a... ¿Y él habla de los 8 polideportivos que están en las mismas condiciones? No. ¿O solamente de la de Ipanema? En su momento nosotros le preguntamos sobre el polideportivo de Ipanema, de la Comuna 7, y dijo que sí necesitaba las obras de las 10 cubiertas, había requerido de la suspensión del contrato. Entonces le preguntamos de más y como que con evasivas fue su respuesta. Entonces estamos indignados como comunidad del Polideportivo de Ipanema porque nos dejaron peor y no ha habido respuesta y estamos completamente en la oscuridad y ni siquiera podemos sacar a pasear a los perros en la noche porque esto no... Sí, claro. De hecho, ese es el aspecto que tiene Personero. Finalmente, ¿qué sigue? Trabajar porque los recursos no se pierdan, trabajar porque finalmente cumplan su objetivo, que es garantizar un mejor futuro para la niñez y para los neivanos. A nosotros nos viene preocupando muchísimo estas situaciones y por eso la Personería ratifica su condición de garante del interés general y buscar la garantía de derechos. Por eso no nos queda sino ponernos a trabajar para buscar que finalmente se tenga una solución definitiva, porque las comunidades algunas están muy molestas, tienen toda la razón, y finalmente pues la idea es que con los recursos se generen y se cumplan algunas expectativas y se mejoren algunos derechos. Vale. Personero, muchas gracias. Sin cubierta, como lo podemos observar, sin energía eléctrica, prácticamente sin polideportivo,
se encuentran los habitantes del barrio Ipanema en las mismas condiciones, nos han dicho Miller Duzán y Kleiber Oviedo, Personero y Miller Duzán de Azoquimbo, en las mismas condiciones se encuentran 8 polideportivos más, incluyendo el del barrio Cámbulos, que se ha hecho muy famoso porque sus habitantes se han encargado de darle vuelo en redes sociales para mostrar la condición de abandono en la que se encuentra ese pequeño elefante blanco, que junto a este serían 8 los que están en estas condiciones durante más de un año, esperando a que haya inversión, a que el contratista finalice y a que vuelvan los deportistas en horas de la noche a aprovechar estos espacios con dignidad y con respeto, ante todo por lo humano.